¿Qué tipo de aplicaciones vimos? O sea, como conversor. Vimos Conmutación forzada. conmutación forzada, ¿cierto? Básicamente esto es lo que son convertidores de conmutación forzada. Y el principal aspecto de la conmutación forzada es que este switch ahora, ¿cierto?, es totalmente controlado. ¿Qué significa que sea totalmente controlado? Significa que a partir de una señal eléctrica nosotros podemos definir si está encendido, vamos a decir simplemente on, o está apagado. ¿Ya? Sabíamos, ¿cierto?, que el diodo no era capaz de hacer eso. ¿Por qué no? Porque el diodo responde en función de la naturaleza del voltaje de excitación. El tiristor no era capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque el tiristor también responde a la naturaleza del voltaje de excitación más una señal de disparo que le permite encenderlo y apagarlo. Pero estos dispositivos, ¿cierto?, a partir de una señal que se denomina señal lineal, es posible mantener el estado encendido o el estado apagado siempre y cuando trabajemos en esta zona. Y eso no lo dejé tan claro en la clase pasada. Donde vamos a tener un voltaje aplicado en el switch positivo y vamos a tener una corriente en el switch, que vamos a tener la corriente, ¿cierto?, positivo. Por lo tanto, el cambio de encendido a apagado lo podemos hacer a través de esta señal de control solamente, ¿cierto?, en estos eixos. Y desde el punto de vista ideal, una vez de que encendemos el switch, queda como un cortocircuito, por lo tanto la corriente es lo que vendría la carga, la caída de tensión en el switch es cero. En cambio, cuando apagamos el switch, el voltaje, ¿cierto?, es lo que bloqueo de la fuente de alimentación, siempre y cuando sea positivo, y la corriente a través del switch es cero. Esta zona de acá no es común que tengamos capacidad de bloquear, ¿ya? No tenemos capacidad de bloqueo de esta zona en forma común. Y esta parte de aquí, entonces, algunos switches más lo tienen y se denomina, igual, ¿cierto?, que en el caso de los diodos y los tiristores, bloqueo inverso. Si lo recuerdan, los diodos y los tiristores tienen una capacidad natural de bloqueo inverso, pero no tienen la capacidad, ninguno de los dos, de conducir en esa área, ¿ya? En cambio, los dispositivos de conmutación forzada naturalmente trabajan solamente en esta área, y si yo le aplico un voltaje inverso, no lo pueden bloquear y se destruye. Salvo que el dispositivo me diga de que tiene incorporadas esas características. Para incorporar esas características, tengo dos opciones. Uno, tener dispositivos de la familia de los tiristores. Estoy escribiendo tiristores. Veo mi letra, veo la que dejó Juan Carlos y digo, qué desastre. Por mí, no por Juan Carlos. Familia de los tiristores. Y ahí tenemos dos tipos de familia, que son los GTO y los IGCT. Al ser parte de la familia de los tiristores, estos dispositivos tienen grandes capacidades de bloqueo de voltaje y corriente. Estamos hablando de rangos en corriente, generalmente superiores, mayores, ¿cierto?, en corriente, a los 3,5 kA, y en voltaje mayor o igual a los 4 kV, ¿ya? Es decir, son para aplicaciones de grandes potencias. Pero la velocidad de conmutación, porque son dispositivos que a diferencia del tiristor, ¿cierto?, yo los puedo encender y apagar, la velocidad de conmutación es baja. Estamos hablando entre 1 kHz y en los casos de IGCT lo más que se ha llevado es 5 kHz. ¿Ya? Y como son de la familia de los tiristores, se disparan por pulsos de corriente. Es poco probable, hay que decirlo de esta forma, es poco probable de que en la industria ustedes vayan a ver este tipo de dispositivos, porque su principal aplicación es en convertidores del tipo fuente de corriente. Y el convertidor fuente de corriente, a diferencia del convertidor fuente de voltaje, está protegido intelectualmente por una empresa, en realidad la empresa que lo protegió inicialmente se olvidó, pero actualmente esa licencia la tiene la ROT. Entonces los únicos que venden accionamiento del tipo fuente de corriente en el mundo, porque tienen la licencia, es la empresa ROT.
donde se utilizan principalmente en aplicaciones donde el accionamiento está muy lejos del motor. Conversábamos la clase pasada, sin meternos muy a fondo, de que existe un fenómeno de rebote de onda, ¿cierto? De un voltaje cierto hacia el motor, y el cable no puede ser superior a unos 10-20 metros. ¿Cómo yo puedo sobrepasar ese problema? Con accionamientos del tipo fuente de corriente. Y esos tipos de accionamiento me permiten poner incluso kilómetros en la distancia del accionamiento del cable. ¿Por qué? Porque tiene un filtro a la salida. Esa es la verdad. ¿Ya? Como la tiene la Rockwell, hay muy poca gente que se especializa también en eso, y hay muy poca gente también que trata de irse hacia el lado de esta. Entonces, tipo fuente de corriente, muy probablemente no los pillen, y como no los van a pillar, tampoco van a haber muchas las familias de directores si llegan a trabajar, por ejemplo, en minería, que es principalmente quienes podrían requerir este tipo de equipamientos con esas características, accionamiento lejos, ¿cierto?, del motor. Por este otro lado, básicamente tenemos transistores. Y del profesor John Correa deberían recordar, y también de lo que hablamos un poco en Electrónica 2, de que existen dos tipos de transistores, el VJT y el FET, ¿cierto? Y la diferencia entre uno y otro es que uno se dispara por corriente en la base, ¿cierto? Le voy a poner aquí, y el otro se dispara por voltaje en el gate. Y de aquí el VJT muere, vamos a dejarlo de esta forma, y este de acá logra sacar la familia del MOSFET. El MOSFET es un dispositivo que tiene una capacidad de bloqueo en voltaje, ¿ya? Le voy a poner VR, de aproximadamente 600 volts, esto es muy chico, y una corriente de aproximadamente 20 amperes. ¿Ya? Si se dan cuenta, 600 volts, 20 amperes para este dispositivo en comparación con este que está en los 3.5 kiloamperes, 20 contra 3.5, 600 volts contra 4 kilovolts, significa que el dispositivo no le da mucho el cuero para manejar con grandes potencias. ¿Dónde se metió fuerte el MOSFET? Principalmente en fuentes de continuo a continuo. Cargadores de celular, cargadores de notebook, fuentes de alimentación de televisores, etc. Generalmente donde ustedes tienen alimentación para electrónica, con fuentes switching, van a pillar el MOSFET. ¿Dónde el MOSFET pilló una segunda vida? En aplicaciones de energías renovables. No es mucha la potencia, por ejemplo, si que yo tengo un inversor, mucho comparado con estos equipos, si yo tengo un inversor en la casa y inversores de 1, 2, 5 kilowatts. No es mucha potencia para estos dispositivos, y lo que se busca también es reducir el tamaño, y con eso entonces el MOSFET, que tiene la gracia que puede conmutar, voy a poner FW, de switching, en rangos de 1 MHz, eso hace entonces que los acumuladores se chiquen. Si abren un inversor fotovoltaico, un alimentador de baterías, un UPS, lo más probable es que pillen un MOSFET, una UPS de baja potencia. Y cuando no pillan un MOSFET, pillan al que yo siempre les digo que es el dispositivo rayo reina, como estamos con los temas de género y poner los dos, que es el IGBT. ¿Y el IGBT? ¿Ah? ¿Lo escribí mal? ¿Por qué? Es que la sigla se parece a LGBT y como hizo comentario de Reina. Ya no nos metamos para. Creo que la dejó rebotando los dos. Hacemos un poco, por favor. Estamos en el con riesgo de funa, para que vean cómo son los tiempos distintos. A nosotros cuando nos enseñaban esto en pregrado, el 2000, el profesor que nos enseñaba esto decía no confiar en esto porque no sé ni dónde usted lo hacía con estas palabras. Son niños, porque básicamente es esto, en comparación con un dios. Uno hace esos comentarios y se van a que no. Se los comento nomás por la diferencia. Pero igual hay que hacer la mención, ¿cierto?, de que antes decía el rey y la reina, pero hay que decirlo para que nos quede más rápido. Ya, el IGBT es un VJT, es decir, un transistor de unión bipolar. Por eso la B y el T acá. Pero por el lado de disparo funciona como un FET. Entonces es un transistor de unión bipolar aislado. ¿Ya? Islet Gate Bipolar Transistor. Tiene voltajes de bloqueo que están en el entorno de, lo dejan así, en los 2 kV aproximadamente, ¿ya? Eso es lo máximo que puede llegar, y las corrientes están aproximadamente en los 100 amperes a los 200 amperes. Eso más o menos es cierto lo que estamos llegando. Y las frecuencias de conmutación, que es la parte cierta que nos interesa,
es también cercano a los 50 kHz. Entonces estos dispositivos de acá son muy complicados de disparar por la corriente, dan buenos ratings, pero en velocidades de switcheo no llega muy arriba. Este dispositivo de acá, el MOSFET, da una frecuencia de switcheo espectacular, 1 mega, ¿ya? Pero en voltaje y corriente no llega mucho. Y si se dan cuenta, este de acá está pintado para aplicaciones de media tensión. 2 kV, ¿cierto? Estamos sobre 1 kV. Si los ponemos en serie podemos bloquear un poco más. Las capacidades de corriente son suficientes como para llegar a los megas. La frecuencia de switcheo, si bien 50 kHz, ¿cierto? Podría parecer poco respecto al mega, la verdad es que una medida que va aumentando la potencia tampoco quiere conmutar tanto. Máximo 10 kHz o de repente incluso con mayor potencia, los 5 kHz es suficiente. Entonces ese es más o menos el espectro de semiconductores que tenemos en ese rango. Ninguno de estos dos tiene capacidad de bloqueo inverso. Solamente esto basado en familias de tiristorio, porque le da la característica del tiristorio. Hubo un tiempo en que el BJT trató de meterse por ahí por el 2005 hasta el 2010, trató de meterse al terreno de las fuentes de corriente. Y lo que hicieron los fabricantes fue sacar un IGBT con capacidades de bloqueo inverso. Entonces, para aplicaciones principalmente fuente de corriente. Era más caro producir, por supuesto, porque tenían que cambiar los dopajes, perdían un poco las capacidades de voltaje y corriente, pero tenían capacidad de voltaje inverso, por lo tanto, para aplicaciones fuente de corriente funcionaban. Pero de nuevo, como el fuente de corriente lo tiene dominado Rockwell, y Rockwell ya tiene acuerdos ciertos con los fabricantes de IGCT principalmente, no entró mucho en el mercado y finalmente terminó desapareciendo. ¿Qué valor tiene un dispositivo de esto? Varía. Un MOSFET de silicio podría estar más o menos entre los $10 hasta, por decir algo un poco de mayor potencia, quizás $50. ¿Ya? Claro. Y si te lo cambia a carburo de silicio, parte de los $30 hasta unos $60. El IGBT anda más barato que el MOSFET, sobre todo el carburo de silicio, ¿ya? Pero un IGBT, que no los venden tampoco tan sueltos, los venden en el arreglo que les dije el otro día, ¿cierto? Lo que es una pierna de potencia. Básicamente un IGBT ahí, otro IGBT acá, ¿cierto? Cada uno con su gate, y con un diodo en antiparado. Estos van aproximadamente de los $150 hasta los $500, dependiendo del rating de voltaje y corriente. Entonces, a medida que aumenta el rating de voltaje y corriente, es decir, tienen mayor capacidad de corriente principalmente, porque generalmente los venden en rangos de 1.2 o 2.4 kV, los precios se incrementan. Y esos fueron los semiconductores, porque después vendieron la tarjeta de disparo, que no es parte del RAM, por eso les comento, que tiene características de aislación eléctrica, al menos unos 5 kV, y esa tarjeta, cada tarjeta, una bien desarrollada industrialmente, puede tener el rango de los $200, $300, y es capaz de disparar una pierna. Entonces, por cada uno hay que comprar $200, $300 de la tarjeta de disparo, más toda la electrónica de control, que son microprocesadores que ya son más baratos, pero que el sistema de control puede estar entre los $200. Total. ¿Ah? Para fines industriales cuesta lo que cuesta, varios millones. Para un inversor casero fotovoltaico, en este momento, y ahí uno puede entender más o menos dónde los chinos pueden estar rebajando precios. Los inversores fotovoltaicos hoy en día cuestan más o menos de los 100 a 150 mil pesos con el IVA, puesto acá en Chile. Pueden llegar, en buenos casos, hasta los 4 o 5 millones, para la misma potencia, Entonces uno dice, me compro el más barato, pero inmediatamente debería uno apretarse la guata si sabe algo de electrónica de potencia, porque debe pensar de que quizás el dispositivo, ¿cierto?, no está tan bien condicionado, los filtros quizás no son tan buenos en cuanto a la sintonización, o el sistema de control quizás es limitado, sobre todo la parte más crítica en la electrónica de potencia, que es la parte de enfriamiento, la parte donde yo le extraigo el calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa harto con estas UPS que uno se compra, por ejemplo, en PC Factory. Nada malo comprar PC Factory en cualquier lado donde computadores, pero uno se compra una UPS de 500 watts, por ejemplo, y que tenemos varias botas en el laboratorio y se queman al año y medio. ¿Y qué pasa? Muere una batería por mala gestión o muere algún MOSFET porque tienen un pedacito de aluminio que hace un perfil de ventana donde están disipando los MOSFET. Y el costo de esos equipos está más o menos como los 100.000 y 150.000 pesos. Pero trae todo el sistema de control, los MOSFET, las baterías, pero dura poco.
Lo otro que vimos en la clase pasada fue básicamente cómo la electrónica de potencia miente para hacer las cosas. Entonces dijimos, ¿cierto?, de que nosotros a partir, sin hacer la topología, de un voltaje de este tipo, que es un voltaje que vamos a llamar voltaje continuo, que es perfectamente constante, cosa que no se obtiene naturalmente, obtenemos un voltaje en la carga, voy a poner aquí voltaje en la carga, ¿cierto?, que está continuamente haciendo esto de aquí y para allá, y eso es, ¿ya? Y este es BS, ¿cierto? Es decir, tenemos un convertidor que toma el BS, tenemos nuestro switch, voy a dejar así, y aquí tenemos nuestra carga, y esta carga, que tiene un voltaje, recibe ese voltaje que está ahí en función de que el switch se abre o se cierra. Entonces, ¿cuál es el voltaje que tenemos aplicado en la carga? Aquí, como nunca, aquí, ¿cierto? Lo que comentamos es de que yo puedo mirar y aquí tengo BDC y acá tengo C. En el fondo tengo un voltaje pulsante. Pero en electrónica de potencia no hacemos los escuchos y decimos tenemos aquí un voltaje medio, como ya dijo su compañero, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos el voltaje medio? Ahora no decimos el voltaje de la carga en función del tiempo, sino que decimos voltaje medio, y eso es uno partido por el periodo, por la integral sobre el periodo del voltaje en la carga en el tiempo integrado sobre el tiempo. Y esto tiene dos patitas, ¿cierto? Tiene una patita aquí con un tiempo encendido y aquí con un tiempo apagado. Y, ¿cierto? El tiempo encendido, el tiempo que está encendido es BS, el tiempo que está apagado es C. En la clase pasada siempre llegamos a que esto finalmente es igual a el tiempo encendido dividido por el periodo, que es el tiempo encendido más el tiempo que está apagado, que es básicamente T, todo esto de aquí es T, ¿cierto? Multiplicado por BDC, y eso es idéntico a lo que se denomina un D, que es el ciclo de trabajo, o un cycle, por el voltaje de C. Y ahí, de nuevo, ¿cierto?, nos hacemos los escuchos diciendo no estamos pensando en un voltaje instantáneo, sino que estamos pensando en un voltaje promedio. Y ese voltaje promedio, que por supuesto a mí no me gusta que sea pulsado, yo todavía lo puedo arreglar. ¿Y de qué forma lo arreglamos en la clase pasada? Metiendo condensadores, metiendo inductores y después parchando, ¿cierto?, el tema de que el inductor no tenía ruta para circular a través del hilo. Entonces, trabajamos, ¿cierto?, con ese sistema. El otro día aprendí algo, en un segundo. Aquí, que lo mejor es descargar. Sí, porque si no se detoca el cielo. Entonces, ¿cierto? Este circuito, que era básicamente el BDC con el switch intermedio y la carga, para poder hacer de que el voltaje no fuera un voltaje pulsante, metimos un condensador. El condensador, ¿cierto?, nos va a generar chupones de corriente desde la fuente cada vez que cerramos el switch. Para evitar esos chupones de corriente ponemos un inductor. Entonces ese inductor va a evitar esos chupones de corriente, pero cada vez que abramos el switch, la corriente del inductor se va a quedar sin ruta. Por lo tanto, para mantener una ruta para el inductor, tenemos que meter ese hilo. Y ahí tenemos entonces esa topología que es mucho más compleja y que toda esta parte que está aquí es básicamente un filtro para que todas las componentes de frecuencia, si yo saco el espectro, saco entonces la frecuencia, saco aquí la amplitud, voy a encontrar que tengo aquí una componente continua. ¿Y cuánto es esa componente continua? Lo que dijimos, ¿cierto?, que era el voltaje medio, más un montón de armónicos dando vueltas por aquí que no me van a interesar dónde están, y ese filtro lo que hace es achicarlas o definitivamente anularlas. Entonces lo que va a pasar es que el espectro resultante va a ser algo de esa forma, y lo que voy a obtener acá va a ser algo de esa forma en el voltaje, es decir, un voltaje con muchas menos variaciones. Esa fue la primera patita de la clase pasada. Entender entonces de que el switch me va a obligar a pensar en voltajes medios. Y la siguiente patita que hicimos fue revisar los puentes rectificadores.
En el caso del puente rectificador, todavía ni siquiera pensamos en un acumulador, puentes inversores. Tenemos un inversor de media onda. La topología propuesta es dividir la fuente continua en dos, una que me aporte un voltaje positivo y otra que me aporte un voltaje negativo. Ponemos ese arreglo de switch superior conectado a la barra positiva, punto medio conectado a la carga, switch inferior y después la conexión a la barra negativa. Y esto es lo que siempre, ¿cierto?, hemos reconocido como una pierna de potencia, que de nuevo, ¿cierto?, es un arreglo que se repite constantemente en todas las topologías. La carga se conecta a este punto y retorna a la fuente por el punto medio entre las fuentes. Vimos las combinaciones de los switches. ¿Qué es lo que encontramos en las combinaciones de los switches? Dijimos, ¿cierto?, a partir de lo que vimos en sistemas digitales, podemos pensar de que tenemos dos variables, cada variable está encendida y apagada, por lo tanto son variables booleanas, y 2 elevado a 2 son 4, es decir, tenemos 4 combinaciones de los switches. Si dejamos, como en el primer caso que está acá, los dos switches abiertos, no tenemos transferencia de potencia porque no tenemos ninguna ruta de conexión de las alimentaciones, ¿cierto?, a la carga. En este caso, tenemos los dos switches cerrados. El problema que tenemos ahí es de que cerramos, ¿cierto?, la malla que está en el lado de la fuente, y eso nos deja la fuente cortocircuitada, lo cual es malo para las fuentes, pero es peor todavía para los semiconductores. Los semiconductores con eso se destruyen, por lo tanto, esa es una condición prohibida. Siempre va a ser prohibido, por lo tanto, que si yo tengo fuentes de voltaje, yo pueda cortocircuitar la pierna. Las otras opciones son: dejo abierto el switch superior y abro el inferior, o dejo abierto el superior y cierro el inferior. Si se dan cuenta, esta condición con esta condición y esta condición con esta condición es una relación negada entre los switches inferiores y superiores, y en este caso, con el switch superior cerrado y el inferior abierto, aplico en la carga directamente BS, aplico siempre ese camino, y vuelvo por acá, y con el switch inferior cerrado y el superior abierto, aplico este camino para allá, con el voltaje menos BS, el voltaje BS aplicado, ¿cierto?, en polaridad inversa a cómo define el voltaje de la carga. Profe, Cuéntame. ¿y si son prohibidos, son utilizados para el conflicto o es que No, se dice... como son prohibidos, son como los pasos prohibidos como son prohibidos, yo tengo que buscar de la forma que pueda, de que en el momento en que yo genero mi sistema de disparo, esa condición jamás se produzca. Porque si se llega a producir, pierdo mi convertidor, pierdo mi dispositivo. Entonces, con esta condición, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos de que vamos a tener, disculpen, de nuevo, ¿cierto?, aquí el voltaje de la fuente, y vamos a tener BS medio y 2 BS medio. El voltaje aplicado en la carga, puede tener esta característica. Si yo utilizo solamente los estados de abajo, puede tener de que voy a tener aplicado BS medio positivo, y después, ¿cierto?, puedo tener aplicado un menos BDC medio. Y esto después se repite. Si yo me aseguro de que esto de aquí, todo esto de aquí, es un periodo, esto de aquí esté medio y esto de aquí esté medio, entonces inmediatamente puedo pensar de que, primero que nada, esta señal no tiene valor medio, o tiene valor medio igual a 0, por lo tanto, si ahora grafico el espectro, aquí tenemos la frecuencia, aquí tenemos las amplitudes, en la frecuencia 0, yo no tengo componente. Y como esto de aquí dura un periodo, en una frecuencia dada que es 1 partido por t, ¿cierto? Porque estamos hablando de frecuencia, voy a tener una componente aquí que yo, ¿cierto?, la voy a tener que determinar, pero sé que va a estar dando vuelta por ahí. Si yo ahora parto de esto, miro esto que está aquí, digo, bueno, tengo una amplitud, ¿cierto?, dada en esa frecuencia, por lo tanto, si que yo miro esta forma de onda, lo que debería esperar ver es perfectamente una sinusoidal. Pero, como está distorsionado, inmediatamente tengo que entender, tengo armónicos, ¿cierto? Y por lo tanto yo podría dibujar aquí, en alguna parte por acá, y lo tendría que calcular, un montón de armónicos que no sé dónde están por ahora hasta que haga la serie de Fourier. ¿Ya? Que de nuevo, ¿cierto?, nosotros en este curso no la calculamos, sino que usamos la herramienta. Es un puente medio puente. Problema del medio puente que tiene el punto medio, por lo tanto, para arreglar y parchar eso, tenemos este circuito que está acá,
Y ese circuito que está aquí, que ya es un inversor monofásico, es lo que también se denomina puente H o inversor monofásico de puente completo. ¿Y por qué de puente completo? Porque no requiere un punto medio para retornar a la carga. Recuerden que antes la carga salía de aquí con un punto que retornaba a este punto que aquí dejé en gris. Ahora no lo necesito. Y como no lo necesito, lo que tenía en el lado de continua simplemente se va a volver una sola fuente. ¿Cierto? BS medios más BS medios es simplemente BS. Y lo que tenemos después, lo voy a volver a dibujar aquí, es este convertidor. Y este convertidor me da lo mismo con que lo fabrico, si lo fabrico con IGBT, con MOSFET, con GTO, con IGCT, ¿ya? Porque en este momento simplemente lo estamos viendo con switch ideales, no interesa el funcionamiento, donde voy a tener una pierna que va a tener aquí un switch 1, y aquí va a tener un switch sin número todavía, porque ahí le voy a poner el número. A este de acá, ¿cierto? Voy a tener otra pierna dando vuelta acá, y esto de aquí generalmente se dibuja también de esta forma, me gusta dibujarlo más así. Y aquí tengo, voy a dejar aquí de esa forma, aquí tengo mi carga. ¿Ya? Eso, ¿cierto? Me muestra que en realidad yo puedo salir del puente y no tener que armar el puente alrededor de la carga. Aquí tengo, ¿cierto? Mi carga. Voy a abrir otro rumbo porque me maté se lo voy a volver más tarde. Gracias. Este switch del 1, ¿con quién conduce? Va a conducir con este de acá. A este le voy a poner switch 2. Si a este le puse 2, como para mantener lo mismo del puente rectificador, este va a ser el 1, este va a ser entonces el 3, para mantener, ¿cierto?, los impares arriba, y este queda aquí como switch 4. Ahí entonces tengo mi puente rectificador con el voltaje, ¿cierto?, que está aquí, que me va a producir una corriente, que le voy a poner no 0, y hacia la carga, y aquí tengo la carga, y esta carga le voy a definir un voltaje, ¿cierto?, positivo hacia el lado derecho. Profesor, al comienzo, ¿por qué hay dos fuentes y no solamente hay una con el mismo valor equivalente? Es un dibujo didáctico que muestra, que busca de alguna forma mostrarle de que en el caso anterior teníamos dos fuentes y el punto medio, y aquí yo le mantuve las dos fuentes únicamente para dibujarle, pero el punto medio, ¿cierto?, se lo dejé en gris, para decir, como no lo necesitamos, lo podemos pasar a una fuente. ¿Ya? Es solamente un dibujo didáctico. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo armamos esta fuente? Baterías, o caso típico, tenemos un sistema, ¿cierto?, de rectificación que puede ser controlado o no controlado, voy a poner un no controlado, y después chantamos ahí un condensador. Y aquí después, ¿cierto?, ponemos nuestro inversor, que simplemente le voy a poner de C a C, y desde aquí para allá entonces, ¿qué es lo que hace nuestro inversor? Ve como si tuviera una fuente de voltaje constante. Pero realmente, ¿cómo se construye? Con todo eso que está acá. Por lo tanto, la estructura típica que van a encontrar de un accionamiento es que además del inversor, viene ese condensador, viene un puente rectificador y después viene la red. Y como viene un puente rectificador, vienen todos los problemas de armónicos en la corriente de entrada, que ¿cómo se reducen? Aumentando la cantidad de pulsos. Es decir, haciendo más complejo, ¿cierto?, el arreglo de puentes con transformadores. Como ahora tenemos 4 switches, tenemos muchas más combinaciones que las que teníamos anteriormente, las cuales están acá. ¿Ya? Entonces, combinaciones de estado cero, donde no se traspasa potencia desde el lado de continua al de alterna. Primer caso, todos los switches abiertos, pero también si dijo el switch 1 y el switch 3 cerrados, y el 4 y el 2 abiertos, no hay transferencia de potencia, porque si se dan cuenta aquí se produce una malla donde no hay fuente de voltaje. En el otro caso, si dejo el switch 4 y el 2 cerrado y el 1 y el 3 abierto, aquí se produce una malla donde no hay fuente de voltaje, por lo tanto la carga siempre no recibe potencia de la fuente. Estados prohibidos, por supuesto, si cortocircuito S1 y S4, si cortocircuito S3 y S2, y si cortocircuito todos, son estados, ¿cierto?, que me van a destruir el puente. Por lo tanto los tengo que evitar. Y estados de transferencia de potencia. Estados de transferencia de potencia. Si tengo S1
y S2, si tengo S1 y S2, lo voy a dibujar acá, tengo BDC, tengo aquí S1 cerrado, de S1 salgo hacia la carga, me conecto a la carga, y de la carga aquí retorno por S2 y vuelvo a la fuente. Entonces, ese estado que está ahí, S1 y S2, en el fondo, que lo que hace, me permite cerrar la malla entre la fuente y la carga. Y el voltaje aplicado en el lado de la carga, que dijimos hacia arriba, ¿cierto?, es igual a BDC. Por lo tanto, aplico un voltaje positivo. El otro caso es que cierro C3 y cierro C4. Aquí en este caso no lo dibujé, pero aquí está S3 y aquí está C4. Ya no lo dibujé esa parte de la malla para mostrarle que esa parte, ¿cierto?, no entra y no tiene ningún efecto en el circuito. Y el otro caso es que tengo BDC acá, voy por acá, me conecto por aquí tengo S3, ¿cierto? Pero S3, si se fijan, se conecta al lado negativo de la carga. Se conecta aquí al lado negativo de la carga. Por lo tanto, aquí hace un efecto de este tipo. Aquí tengo mi carga, ¿cierto? Aquí tengo, y el voltaje BL, recuerden que lo dibujé hacia allá. Pues la carga aquí la cambié de lado. Ahí tengo mi carga, ¿cierto? Pero el positivo lo estoy conectando aquí al negativo, y de la carga después vuelvo. Aquí tengo S4 y me conecto al lado de acá, ¿ya? ¿Y S1 dónde está? Aquí está S1, y ¿dónde está el S2? Aquí está el S2, ¿cierto? Tampoco entra en el sistema. Entonces, si se dan cuenta, me conecto con el positivo al negativo acá, por lo tanto el voltaje está invertido. Entonces, en este caso, cuando tengo S4, S3 y S4, aplico un voltaje negativo en la carga. Raya para la suba, entonces, la única diferencia que tengo con respecto a lo anterior es que ahora tengo BDC, tengo un puente completo y no tengo la complicación de que tengo que tener dos fuentes y volver, ¿cierto?, al punto medio de las fuentes para poder obtener la misma forma de onda que antes tenía, con un espectro que también, ¿cierto?, va a tener una componente en la frecuencia fundamental, la que yo busco con lo partido por el periodo, y un montón de armónicos. Y lo último que hay que recordar de esto es cómo yo afecto la frecuencia. Básicamente afectar la frecuencia es cambiar el periodo, por lo tanto es simplemente cambiar cuánto tiempo está conduciendo cada uno de los switches. ¿Quién define eso? Un otro sistema electrónico que tiene que ser la pega del control. Aquí ya la cosa se nos va a complicar un poco. Se nos va a complicar un poco. ¿Y por qué les digo que se nos va a complicar un poco? Primero que nada porque la figura la saqué de un libro, así que cambia un poco con respecto a lo que teníamos en el dibujito ahí, pero se entiende el punto. Y lo segundo es porque ahora esta carga que le habíamos dado algunas características mágicas, ¿no? Ahora tenemos que entender de que realmente tiene la característica de una resistencia más una inductancia. De una resistencia más una inductancia. La resistencia no es problema. Si yo aplico la forma de voltaje que está ahí arriba, esa señal cuadrada, ¿cómo va a ser la corriente? Exactamente igual. ¿Ya? ¿Cierto? Me dividía, ¿cierto?, voltaje y por resistencia. Por lo tanto, va a ser exactamente igual la forma de la onda, pero va a cambiar, por supuesto, los valores máximos y mínimos. Es todo lo que va a cambiar. ¿El periodo va a cambiar? No va a cambiar, afortunadamente. Pero ¿qué pasa con la corriente si yo le meto una inductancia? Va a adelantar el voltaje, pero en este caso, como esta señal, ¿cierto?, no es sinusoidal, va a tener un fenómeno que va a ser muy distinto, porque vamos a tener el efecto de que tenemos en realidad un valor de continua positivo y un valor de continua negativo, continuamente aplicándosela a un inductor. El inductor, lo primero que tenemos que entender siempre es que se opone a los cambios de corriente, ¿ya? Y que si el cambio de corriente se lo forzamos, nos va a levantar el voltaje. Por lo tanto, no podemos dejar switch ahí. Si yo tengo un inductor, lo voy a hacer acá. Si yo tengo este voltaje, este es mi voltaje, y de repente le mando un escalón, y yo tengo un sistema aquí, RL, en este caso aquí tengo voltaje, ¿cierto? Y aquí tengo el RL. Si yo no le aplico voltaje, la corriente del RL va a ser cero.
Pero cuando yo le aplico este voltaje continuo, ¿cómo va a ser la corriente? Va a ser una corriente de característica exponencial que va a ser esa ahí, ¿cierto? El inductor se va a cargar. Por lo tanto, me va a limitar con una dinámica. Aquí tenemos el efecto tau cero. Pero, como tenemos un voltaje continuo, una vez que el inductor está cargado, se va a comportar como un cortocircuito. Por lo tanto, solamente nos va a quedar el efecto de la resistencia, es decir, vamos a llegar a un valor final. Y ahora, si le cambio el voltaje para el otro lado, ¿qué es lo que va a pasar con el inductor? Para el otro lado, ¿cierto? Ahora, lo que va a pasar es de que este de aquí se va a empezar a descargar, y va a llegar, ¿cierto?, de nuevo a un valor donde vamos a tener solamente el efecto de la resistencia. Es decir, vamos a tener este efecto, vamos a tener un proceso de dinámica de corriente, que es sumamente importante porque nos va a ayudar a filtrar cosas, ¿ya? Y un proceso donde la corriente va a estar en estado estacionario. Y aquí esta corriente se va a mantener aquí, y una vez, ¿cierto?, que le vuelvo a cambiar el valor para acá, este de aquí, ¿cierto?, va a empezar de nuevo a cambiar para acá, y después va a llegar allá, ¿ya? Entonces va a hacer esos cambios con esa señal cuadrada. ¿Cómo son estos cambios realmente? En estado estacionario, esto de aquí no partió en estado estacionario porque partimos de una corriente cero, entonces tiene que terminar el proceso de carga. Vamos a tener siempre una corriente mínima y una corriente máxima. Y esa corriente mínima y corriente máxima va a estar dado por la dinámica principalmente, ¿ya? Si no alcanzamos a cargar totalmente el inductor para que sea un cortocircuito, nos vamos a quedar a medio camino. Si se dan cuenta, tengo este voltaje que es positivo aquí, en este sector de aquí, y la corriente en este periodo, en este pasito de aquí, dejémoslo ahí, es positivo ese voltaje. Ahí. Este voltaje aquí es positivo, pero esta corriente aquí, en esta parte de aquí, ¿cómo es? Negativa, ¿cierto? Tengo voltaje positivo, corriente negativa. ¿Cómo es la potencia? Positivo o negativo. En ese trocito de aquí. Potencia Negativa, ¿cierto? Porque voltaje por corriente que me da la potencia, en este caso me está diciendo que es negativa. Si yo miro solamente la fuente, si yo miro aquí la fuente, aquí tengo el voltaje. ¿Y qué significa ahí que la corriente? No, aquí tengo que mirar la fuente. El voltaje es positivo, ¿ya? El voltaje, ¿cierto?, es mayor que cero. Pero la corriente, que es esta de la carga, en este caso es menor que cero. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Para que este lado de aquí, para que el inversor entregue potencia, para que entregue potencia, el voltaje tiene que ser mayor que cero, la corriente tiene que ser mayor que cero, ¿cierto? Si con la corriente es menor que cero, pero el voltaje sigue siendo mayor que cero, ¿qué es lo que me está diciendo? De que mi inversor está recibiendo potencia. ¿Y por qué está recibiendo potencia? Porque el inductor que quedó cargado se la está devolviendo. Entonces, en este trocito de aquí, en el fondo, tenemos el equivalente a tener una potencia en el inversor que es menor que cero. Es decir, el inversor tiene que recibir la potencia. Pero justo aquí, después del cruce por cero, tenemos acá una potencia positiva, ¿cierto? Porque aquí tenemos voltaje positivo, corriente positiva. Es decir, aquí descargamos el inductor, ¿cierto?, me entregó la potencia, y acá ya por fin tengo potencia positiva. Es decir, ahí sí le estoy dando potencia a mi carga. Acá le cambiamos el voltaje, el T medio, ¿cierto?, porque esto de aquí está controlado por la electrónica, y aquí de nuevo tenemos un voltaje positivo, negativo, y tenemos una corriente positiva. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí, en esta parte de acá, ¿cierto?, la potencia del inversor es mayor que cero, aquí la potencia del inversor es menor que cero. Es menor que cero. En ese trocito que está ahí. Y en cambio acá tenemos voltaje negativo, corriente negativo, por lo tanto la potencia del inversor es mayor que cero. ¿Cierto? Lo que les comentaba, estoy seguro que se los comenté.
Básicamente, cuando tenemos el desfase de la corriente y el voltaje, tenemos sectores, ¿cierto?, donde la multiplicación instantánea del voltaje y la corriente es menor que cero. Es decir, alguien le está devolviendo potencia a la carga y esos son los acumuladores. ¿Ya? Entonces, estas zonas que están aquí son las que están asociadas a la potencia reactiva. Están asociadas a la potencia reactiva primero que nada. ¿Ya? Entonces hay que entender, si yo tuviera la corriente perfectamente en fase con el voltaje, toda la potencia que estaría traspasando estaría siendo consumida. ¿Y cómo lo podría ver? Porque toda la potencia sería mayor que cero. ¿De dónde sacó el inductor potencia aquí para poder entregársela a la fuente? Como el inductor no genera, aquí se cargó. ¿Ya? Es decir, recibió y después devolvió. Es decir, tengo una componente, ¿cierto?, que nos está trabajando, haciendo trabajo inductivo. Eso ya lo sabemos, ¿cierto?, con respecto a los reactivos. De nuevo lo estamos viendo, ¿cierto?, en el efecto al inversor. Pero hay algo más que tenemos que recordar, y es que estos dispositivos no tienen capacidad, primero que nada, de tener corriente inversa, corrientes negativas. ¿Ya? Este es el mismo esquema, pero ahora con transistores, y podría ser con IGBT. Por lo tanto, para poder tener, o con cualquier dispositivo, por lo tanto, para poder tener manejo de corrientes inversa, de la misma forma que en la fuente de continua, recuerdan que metimos un inductor y tuvimos que meter un diodo para parcharlo. Aquí se parcha, es parte de la topología, con ese diodo que está en antiparalelo. Entonces, si es que yo tengo cargas inductivas, cada uno de estos switches, que idealmente, ¿cierto?, puede conducir para cualquier lado, va a tener esta forma. La parte del semiconductor, voy a dibujar un IGBT, ahí está dibujado un BJT, y después tiene que tener un diodo en antiparalelo que está agregado. Es decir, aparece el diodo. Reaparece el diodo dando vuelta. No hemos podido sacar los diodos de encima en el electrónica de potencia. ¿Y cómo es la conducción de esto? Bueno, los diodos se tienen que hacer cargo de las corrientes negativas. Entonces aquí tengo superpuesta la corriente en la carga con respecto al voltaje. ¿Ya? El mismo caso que teníamos anterior. Ahora, ¿cierto?, uno sobre otro. Si se dan cuenta aquí se puede ver más, ¿cierto?, de que aquí tengo un voltaje positivo y una corriente negativa. ¿Quién se va a hacer cargo de esa corriente en ese momento? Los diodos 1 y los diodos 2. Y en el momento, ¿cierto?, en que la corriente es positiva, lo toman los semiconductores 1 y los semiconductores 2. Si no lo recuerdan, ¿cierto?, el voltaje positivo se aplica cruzando esos dos semiconductores, S1 y S2, ¿cierto?, que ahora les hemos agregado, ¿cierto?, unos diodos para que puedan manejar las corrientes negativas. Y cuando aplico el voltaje negativo, es decir, hago que trabaje S3 y S4, la parte de la corriente positiva la van a tomar los diodos 3 y los diodos 4. ¿Por qué las corrientes positivas ahí? Porque recuerden que esto está hecho, ¿cierto?, para meterle corriente negativa a la carga, por la forma en que estén conectados. Y ya la corriente negativa, después cuando ya la corriente es negativa, lo toman los Q3 y Q4. La parte reactiva se disminuye. ¿Cómo? La potencia reactiva se disminuye. No, la potencia reactiva sigue dependiendo de la carga. Es solamente para poder manejar las potencias reactivas siempre con el inversor. Pero hay mayor potencia, mayor, la proporción de potencia mayor a cero es mayor por la misma. ¿Cómo? Depende de la carga. Depende de la carga. Si tengo... potencia negativa y potencia positiva. Sí. Por efecto de la corriente. Claro. ¿Y esto disminuye ese efecto? No, esto simplemente para poder vivir con ese efecto. Porque la carga, que es carga, a quien yo tiendo, básicamente tiene ese comportamiento. ¿Ya? Yo no le puedo cambiar el comportamiento a la carga, lamentablemente. ¿Ah? Ayuda a los semiconductores del puente. O sea, más que nada para que no haya una corriente de retorno. Claro, porque si hay una corriente inversa, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a destruir el semiconductor. Recuerden que el inductor, y esta es una premisa, esta es una premisa grande siempre, el inductor se abre camino. Si tú abres un inductor, vas a ver un arco eléctrico. Si tú tienes un semiconductor y le abres la corriente al inductor, a través de los portadores, ¿cierto?, el inductor va a hacer su camino. ¿Ya? Más que una protección es para poder manejar. Esto no lo vamos a revisar en extenso, pero
que no tiene mucho sentido, que tiene que ver principalmente en cómo son las características del espectro de la señal de onda cuadrada, y esas características ya las habíamos estudiado acá, por eso se la había pasado en la primera parte del curso. ¿Ya? Y una señal de onda cuadrada, entonces, que es la que estamos generando, y esta forma te la recordarán, ¿cierto? Está hecho de los 50 Hz. Si nos limitamos solamente hasta el armónico 9, ahí están los armónicos dibujados, ¿cierto? Donde vemos de que la fundamental, si se dan cuenta que esta es la fundamental, llega mucho más arriba que la parte de la señal cuadrada, y después aparecen un montón de armónicos, ¿cierto? Que están ahí. Y solamente para recordarlo, vimos acá cómo voy a hacer el espectro en amplitud. Y específicamente aquí, esto es aproximadamente 1,27 por unidad. ¿Qué quiere decir eso? De que si es que tenemos 100 volts en el lado de continua, en el lado de alterna, la componente fundamental, vamos a tener 1,27 por los 100 volts, es decir, 127 volts. ¿Ya? Es una especie de ganancia, es decir, a partir de este espectro, usted tiene una forma de onda generada, ¿cierto? Cuadrada, generada en la carga. Y este BDC existe en el valor que puede hacer. ¿Para qué nos sirve el por unidad? Para poder sacar rápidamente, ¿cierto?, cuál va a ser lo que vamos a tener en función de lo que, del comportamiento. La fundamental en este caso, solamente por el espectro, nos dice que es 101,27 por unidad, aproximadamente. ¿De qué nos sirve saber que es 1,27 por unidad? De que después, ¿cierto?, nosotros podemos conocer cuánto va a ser la amplitud de la fundamental en el lado de la carga, tomando ese valor en por unidad y multiplicándolo por el voltaje continuo. Ahí sí, entonces si usted tiene 100 volts y lo multiplica, ¿cierto?, por el 1,27 por unidad, ¿cuánto va a tener en la fundamental en el lado de la carga? 127. ¿Cómo se llegó a ese 127? 1,27. Sacándole el STP. Es la única forma, sacándole el STP. ¿Ya? Y las componentes que están acá, ya también las conocemos, ¿cierto? En la tercera, la quinta, ¿cuál más? La séptima, la novena, y después siguen para allá. ¿Eso relacionado al peak to peak? ¿Ah? ¿Al voltaje máximo? Amplitud. Amplitud. Esto siempre relaciona, ¿cierto?, la amplitud de la fundamental o a la. Aquí está entonces la descomposición en series de Fourier. Por eso es la amplitud, ¿ya? En series de Fourier, entonces, ¿qué es lo que va a obtener? Una componente, si tiene un voltaje de 100 volts, una componente en la fundamental, en F1, estamos mirando aquí, igual a 127,32, esa es la amplitud, por 0 de 2pi por 50, 150 es la frecuencia, más 0. ¿Qué significa ese 0? Que no está desfasado. La tercera, 42.44, multiplicado por 2pi por 150, ahí pueden escribir 150, porque de repente queda más claro escribir 3 por lo que venía antes, ¿cierto? Por 150 más un desfase 0 y etc. ¿Ya? Ahí está todo que sea, los distintos componentes. Como comentario, y ya con esto vamos a estar terminando aquí, y vamos a introducir los siguientes temas de tipos de modulación. La señal de onda cuadrada que estamos viendo es la señal que tiene mayor ganancia desde el punto de vista de voltaje continuo hacia el voltaje alterna de todas las señales que podemos construir en monofásico o en trifásico. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, todo el tiempo, y esto lo habíamos conversado la clase pasada, todo el tiempo estoy aplicando voltajes positivos o voltajes negativos, ¿ya? Pero ¿cuál es la desgracia de la señal de onda cuadrada? Que viene inmediatamente con un tercero, un quinto, un séptimo y un noveno, ¿ya? Que son componentes armónicas, ¿cierto?, que me pueden tener algún efecto. Y aquí yo tengo que preguntarme cuál es el efecto que pueden tener. ¿Cuál es el efecto que tienen los armónicos de voltaje? Rebote de onda, van a generar armónicos, ¿cierto?, en la misma frecuencia. Y yo tengo que preguntarme inmediatamente, como el abogado este que dice que de las deudas, ¿sí? ¿Puedo vivir con eso o no puedo vivir con eso? ¿Ya? Y es un depende. Si esto lo voy a tener que inyectar a la red eléctrica, va a venir CGE y va a decir, ¿sabes qué? Estoy metiendo tercero y estoy dejando la tendera con tu vecino. Y algo probablemente me hace. Entonces yo no podría trabajar con esta señal metiéndola directamente en la red eléctrica y después, ¿cierto?, mandando, por ejemplo, esa corriente a CGE. Pero, si yo tengo un sistema pequeño, una red pequeña, pensemos, por ejemplo, dentro del auto, tengo un refrigerador, tengo ahí un alimentador de 220, yo podría vivir con esta señal de onda cuadrada, medianamente. Tendría que preguntarme cuáles serían los efectos.
¿Y cuáles serían los efectos? Como esta señal de onda cuadrada es la que voy a tener, ¿cierto?, los voltajes de 220, es decir, el enchufe 220, ¿qué es lo que va a pasar a los aparatos electrónicos? Por ejemplo, si tengo una radio y una tele, los que son más viejos, ¿cierto?, que vieron alguna vez en Chula la Máquina, que metían un montón de televisores, no lo vieron, búsquenlo ahí, muy seguramente parece. Bueno, cuando yo meto en el aparato electrónico, lo primero que hace el aparato electrónico para poder vivir en alterna es rectificar. Entonces la señal no la va a ver, la va a ver rectificada. Y el aparato le va a dar exactamente igual. ¿Ya? Entonces, si tengo que alimentar a partir de esta señal de onda un computador, un equipo de música, un televisor, no voy a tener problemas. ¿Dónde podría tener problemas? En sistemas ciertos rotatorios, porque el tercero por ahí es que podría generar un contratorque incluso. ¿Ya? El motor. ¿Y qué motorcitos podía conectar ahí? Si tengo una fábrica y quiero meter. No, en la fábrica no, ahí no vale. Bueno, porque las fábricas son equipos más caros. Pero en un auto, por ejemplo, en la casa de campo, ese motorcito técnicamente podría estar, por ejemplo, en la casa de campo, en el motor de la bomba de agua, en el refrigerador, ¿ya? En el aire acondicionado. Si tiene aire para aire acondicionado, no va a pagar algo como cuánto tampoco. Entonces, en esos sistemas, estas formas de onda sí me sirven. ¿Ya? Y los armónicos no van a generar ningún problema. No van a generar absolutamente ningún problema para sobrevivir. Entonces, perfectamente puedo meter un inversor barato que me genere una señal de onda cuadrada y con eso alimentar de nuevo, ¿cierto?, un refrigerador y tener una especie de casa rodante para salir los fines de semana. Donde el refrigerador tampoco va a trabajar tanto. Y si se echa a perder, tampoco es tanta la pérdida. En una empresa no me sirve porque se me echa a perder una máquina y para producción, aunque sea una maestranza medianamente pequeña, y el problema es mayor. No. Y entonces, ¿ah? Significa que tienen una mejora respecto a la manera en que se genera esta forma de onda, y además de que están llenos de filtros. No se puede generar una sinusoidal perfecta, una sinusoidal pura, a partir de esta señal que está aquí, a menos de que usted absorba todas esas componentes que están ahí. Entonces no es fácil. Aquí vienen entonces los temas de modulación, porque yo podría perfectamente manejar con el encendido y el apagado la señal sinusoidal que estoy inyectando y me olvido de todo, pero si requiere una mayor calidad del voltaje, voy a tener que hacer algo. ¿Ah? Filtro. ¿Y cómo? Filtro. Más que filtro, es trabajar en la inteligencia de la modulación. Entonces, por ejemplo, este es el primer caso. Y simplemente lo voy a presentar y lo vamos a trabajar la próxima clase. Esto es lo que se llama modulación selectiva de armónicas. Eliminación selectiva de armónicas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la eliminación selectiva de armónicas? Busca la manera de disparar los semiconductores para generar una onda que no tenga componentes en armónica según yo la diseño. Por ejemplo, esta es una onda que tiene eliminación de tercera armónica. ¿Qué significa eliminación de tercera armónica? Que yo originalmente, en mi señal de onda cuadrada, tenía esto que está aquí, pero ahora con la modulación voy a buscar la forma de que a través de la modulación esa componente tercera no exista. Pero estoy quitando voltaje. Pero estoy quitando voltaje. ¿Y por qué? Porque para hacer eso Estoy reduciendo el área. tengo que meter estados de no transferencia de potencia. E inmediatamente reduzco el área. Muy bien, muy bien. Y si reduzco el área, lo que yo puedo esperar es de que la ganancia que tenía la fundamental yo no la voy a tener. ¿Se puede compensar con algo que aumente la área? No, porque tengo que de alguna forma eliminar eso quitando área. Lo que podría hacer es aumentar el voltaje en el lado de continua o utilizar transformador Y el tercer en el lado alterno. aumentar la potencia. ¿Y el tercer armónico qué tiene que ver fundamentalmente? ¿Cómo? ¿El tercer armónico con qué tiene que ver fundamentalmente? ¿Por qué? No, en realidad, claro, puede tener problemas ahí. En realidad estos casos aquí son más académicos, porque hay otros tipos de modulación que sí me permiten mejorar mucho más la forma de onda. Pero entonces la introducción, la entrada de drogas más duras, por así decirlo, ¿ya? Y es solamente como para mostrar. Tercer armónico, ¿qué es lo que podría hacer yo aquí si es que elimino el tercer armónico? Tratar de meter por aquí un filtro. ¿Ya? Filtro segundo orden, por ejemplo, que no me genere la resonancia en el tercero. Pero hay otras formas de mejorar esto. Y de la misma forma, aquí por ejemplo,
es el espectro de una señal sin tercero, y acá arriba tenemos cómo es la señal sin tercero. Yo podría decir, mejor entonces elimino el quinto. Y si se dan cuenta, eliminé el quinto aquí, me quedé con el tercero, pero tengo más área y por lo tanto la amplitud, ¿cierto? Aquí está el 120, aquí está el 120, en ese caso es mayor que acá. Y acá viene entonces la típica cuestión, el típico problema de la electrónica de potencia también. ¿Qué es lo que ofrezco y qué es lo que pierdo? ¿Y qué es lo que gano? ¿Ya? Ofrezco, ¿cierto?, cortarle la forma a la señal, que es lo que gano, eliminar una armónica, que es lo que pierdo, voltaje en la fundamental. Y todavía aquí nos queda una pata, porque yo aquí, ¿cierto?, estoy eliminando un armónico, puedo cambiar la frecuencia cambiando el periodo, ¿cierto?, de los switches, pero ¿cómo cambio la amplitud? Si yo quiero manipular la amplitud de voltaje ahora, ¿cómo la cambio? Y ahí viene después de esta parte lo que es la eliminación selectiva de armónicas, que es básicamente los típicos voltajes ya más pulsados. O sea, tendría que switchar más rápido. Y switchar más rápido también, ¿cierto? Y esta es más o menos como la típica, eso que está ahí abajo, es como la típica forma de onda que ustedes deberían ver en un buen rectificador. O sea, la salida del rectificador, obtengo eso, y eso, como lo vamos a ver más adelante, como me muevo armónico a una frecuencia mayor, le puedo colocar un filtro, y al colocarle el filtro mejora bastante la forma de onda. ¿Por qué? Porque los armónicos están muy en alta frecuencia. Le doy un filtro a mitad de camino y lo que obtengo es bastante más sinusoidal. Veanlo por aquí, ¿no? Bueno, aquí está el espectro en este caso. Y con esto ya terminamos, porque ya son las 1:10. Pueden entrar a esta bonita página, que es la página del laboratorio que terminamos ayer. Y aquí, en alguna parte, lace.biobio.cl, en alguna parte, en el encabezado pusimos de que salir una PWM. Justo ahora que que salga no aparece. Ya, no apareció la que yo quería, pero si ustedes ven ahí al fondo, no se ve nada. Ya, se las traigo mejor la próxima clase bien tomadas, pero son las formas de onda que obtenemos nosotros cuando trabajamos en este tipo de convertidores para aplicaciones conectadas. Son 1:10. ¿Preguntas?